A Gabriela cómo ve también desde la perspectiva del Estado este tema, que tenemos que atraparlo y más que atraparlo, encontrarle una solución. Reitero, es una de las crisis, la crisis más profunda de la policía. Se lo voy a preguntar a usted en minutos. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, gracias. Yo creo que hay que comenzar con un apunte, más que del deber, digamos, de cómo ha ido en los medios el tema, ¿no? El 13 de abril estalla el tema a través de los tiempos. Eso hay que reconocerlo, los tiempos nos ha pateado. Pero digamos que ha sido un aporte que realmente ha cambiado la agenda noticiosa, ¿no? La agenda noticiosa, y le ha dado perfil a este tema que realmente tiene raíces muy profundas y que en este tiempo han empezado a abrirse una crisis policial, ¿no? Una crisis policial relacionada con narcotráfico. La policía relacionada con el narcotráfico a través de nada más y nada menos que el coronel Medina, el coronel todavía entonces, que se ve involucrado en un caso de narcotráfico, y luego, posteriormente, el siguiente avance ha sido la relación con Montenegro, ¿no? Ahí aparece Montenegro en la escena, en una foto, esa foto que apareció, que la presentó el ministro Romero, de hecho, ¿no? En la que ya se lo veía ya dentro del esquema con un narcotraficante a la que se le había entregado un reconocimiento en la FELC. Entonces, a partir de eso empiezan a haber más, y de ahí empieza una telaraña de relaciones. Hoy, esta semana, ya estamos en otro capítulo, es el tema de las relaciones, ya no solamente la policía, sino el Poder Judicial, ¿no? En esta semana también se ha abierto otro capítulo que será el siguiente seguramente, que es el tema de la relación, de la implicancia digamos, de diputados, de senadores, al menos 10 dicen que son. Entonces hay que ver, realmente es un caso que ha puesto en el tapete un tema muy, muy, muy delicado, y creo que así se puede resumir. Son 3 áreas ya, ¿no? Me parece policía, sí. Poder judicial y poder político, ¿no? Ha usado ordenadamente sus casillas, nos dice Marcelo Tedeschi. La apertura en los tiempos, líder en Cochabamba, periódico líder en Cochabamba, hay que decirlo también. Está ya el escándalo policía-narcotráfico por una filtración en los tiempos. Segundo cuadro, Poder Judicial, y parece que viene la cabeza el tercer cuadro, legislativo. Es decir, aquí no hay separación de poderes. Parece que esto está atravesando todo. Rubén, el primer capítulo, ¿cómo dibujaría usted sintéticamente para que vía televisión nos sigan nuestros amigos y amigas en esta primera, digamos, primera infografía oral de este escándalo? ¿Qué le faltó a Marcelo? ¿Qué quiere añadir usted? ¿Está de acuerdo con lo que él ha dicho? ¿Da otra entrada? Es cierto, la cobertura informativa del caso Montenegro es muy dinámica. Cada día cambian los elementos. A Marcelo debe pasarle lo mismo con el deber. Por ejemplo, en la mañana los editores, los jefes, definimos, digamos, una agenda determinada con un enfoque también determinado. Al mediodía, cuando ya más o menos en el caso de La Razón se está definiendo la portada del día siguiente, surgen otros elementos. Y a media tarde otros elementos. Y al final de la noche, anoche nos ha pasado eso, cambiamos definitivamente toda la agenda informativa, el enfoque, y nos abocamos a registrar todo lo que había sucedido en las últimas horas de la víspera. A lo que dijo Marcelo, yo quisiera añadir un elemento muy importante. Cierto, el audio ha evidenciado una pugna de intereses en la policía, porque es clarito cuando el general Rómulo Medina dice ahí que le parece muy raro que le hayan separado de sus funciones de comandante de la policía, pero el 9, o sea que unos días antes, el 9 de abril, de manera intempestiva ha sido removido de sus funciones el general Rómulo Delgado. En La Razón hemos querido averiguar las razones. Obviamente el ministro Romero lo que nos ha contestado es: solamente voy a decir de que fue el comandante muy flexible con la corrupción.
presumo como periodista de que no querían decir el fondo de la decisión, el fondo de los argumentos para separar a Delgado. Cuando ya Delgado habla con su interlocutor, no me acuerdo el nombre del director de la FELCC. ¿Medina? Claro, es el Charles Medina y no, el director de la FELCN. Sí, estamos hablando de, te voy a decir ahorita. Dávila. Claro. Del coronel Dávila. Salvó. Sí, del coronel Dávila. Salvó, Gabriela. Del coronel Dávila. Conversan allí y se siente un poco la molestia, ¿no? del general Delgado, y allí se decanta todo. En mi criterio creo que la destitución es la que ha decantado todo, y a partir de eso se ha desatado el audio, la fotografía, los vínculos de Moreira, los vínculos de Medina, la familia de Moreira, hasta llegar a Montenegro con la fotografía. ¿Cómo se llega, y aquí la pregunta antes de pasar a Gabriela, a ambos periodistas? Cuando dice los tiempos, es que se filtra en los tiempos. Quiere decir que los medios, y me atrevo a decir los medios escritos, los medios periodísticos escritos, pareciera que somos clave a la hora de desatar grandes y pequeños relatos mediáticos. Necesitan de los medios para amplificar, porque sin los medios pareciera que esto no va a tener el volumen que necesitan, ni la transparencia. Mi pregunta es, ¿servimos para hacer de parlantes del audio, de las declaraciones, de las otras declaraciones, o cuánto los medios, en este caso El Deber, La Razón, hemos podido o no contribuir a armar algo? Yo creo que en el caso del audio, es cierto, filtraron a los tiempos, y no creo que los tiempos, ya tenemos el audio, publicamos mañana. Ha debido haber un proceso previo de análisis, de evaluación, de confirmación en lo posible de que si ese audio era real, era presuntamente del general Delgado o no. Entonces creo que ha debido haber un proceso previo para validar esa información y publicarla al día siguiente. Hay que ser muy claros en esto. Mi sospecha es de que el audio es de primera grabación, ¿no? Como diríamos, de primer plano. El audio ha sido grabado en el despacho o en el espacio donde estaba el general Delgado, porque se escucha en primer plano la voz, porque la otra voz del teléfono se escucha como si se tratara de una comunicación a distancia, ¿cierto? Lo hacían por teléfono. Creo que en esos casos los periodistas y los medios tenemos que hacer un análisis frío del interés que pudiera tener nuestra fuente al pasarnos un determinado documento, en este caso el audio, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, cada medio de comunicación ha corrido por su cuenta, ha ido investigando por su cuenta y encontrando elementos que en el global han configurado de que sí, hay una penetración del narcotráfico en círculos de la policía, y ahora lo que decía Marcelo, en otras instituciones como el órgano judicial. Es clara la petición que esta semana ha hecho el presidente del Tribunal de Justicia al invocar audiencias para que los fiscales, los exfiscales pudieran presentar sus informes respecto de por qué finalmente no ha sido extraditado Montenegro a Brasil. Voy a retroceder otra vez hasta la policía y vuelvo con Marcelo. ¿Será que los medios servimos para vehicular? Algunos nos llaman tontos útiles porque nos meten información, nos filtran, nos dan off the record, nos dan declaraciones. ¿Cuánto hacemos nosotros en terminar de armar y hacer las correctas preguntas? Policías no somos investigadores ni jueces, claro, pero tenemos un papel. Ahí está el discernimiento. Yo destaco mucho en el tratamiento que se da en El Deber de estos temas, es que a veces preferimos incluso, dejar pasar temas si es que no están con todas las fuentes bien cruzadas, confirmadas, ¿no? Yo creo que los tiempos, al menos habló con Medina, trató de hablar con él, o sea, hubo un cruce ahí, o sea, han hecho, y lo lanzaron domingo, ¿no? O sea, sábado era, ¿no? Sábado 3. Entonces, ha sido interesante, ¿no? O sea, este audio efectivamente, digamos, ha revelado y ha generado este tema, y creo que ha sido manejado con responsabilidad. Y esa es la responsabilidad nuestra, ¿no? Manejar realmente el tema y confirmarlo, cruzarlo por todos lados, ¿no? Yo quisiera añadir, antes de pasar a un tema más,
es lo que decía Rubén, que es muy importante, de este tema de la destitución, ¿no? Esta semana el ministro Romero señaló que conoció el tema 16 días antes del 13 de abril. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Creo que ese es otro tema que nos va a tocar también analizar, ver en ese tema. Eso quería Es una buena dejarlo, pregunta. ¿no? ¿Qué va a pasar? Buena pregunta. Gabriela, antes de mi pregunta sobre la policía, ¿usted cree, no periodista, usted cree que los medios y los periodistas aportamos en terminar de armar? ¿Confundimos más? ¿Nos da algún valor a lo que hacemos? En este caso, los periódicos. Quisiera hacer énfasis en los diarios. Sí, no. De cierto modo, muchas veces aportan mucho las investigaciones. Muchas veces tienen acceso a mayor información. El hecho de que pueden, no sé, tener acceso a fotos, a documentos, hacen que puedan, de cierto modo, mostrar alguna información adicional o hasta contribuir en las investigaciones. Sin embargo, viendo específicamente el manejo de los medios, y en este caso hay dos temas que bueno, uno está vinculado específicamente a la filtración del audio, ¿no? Marcelo se preguntaba qué ha pasado antes del 13 de abril. Y yo quiero responderle. La última semana de marzo se conoce, el ministro de Gobierno conoce este reporte de contacto, y lo primero que se hace, o que ya hace la FELCN, es la remoción de uno del director del ERCOP. El ERCOP es un dispositivo de control de aeropuertos que se trabaja junto con la FEL, con las Naciones Unidas, donde se hace perfilamiento de personas, se ve el tema de las cámaras, y lo primero que hizo es que se tomó acciones sobre este teniente Rojas, se le hizo el polígrafo, no pasó el polígrafo y se lo retiró. De ahí viene el 13 de abril, ¿no? Y de nuevo, los medios hablan de la filtración de un audio mediante la cual, si no hubiéramos conocido lo que hubiera pasado. Pero lo que no dicen es que ha sido el mismo ministro de Gobierno que cuando los tiempos ha puesto simplemente iniciales de quiénes eran los policías involucrados, ha sido el ministro el que ha salido y ha dicho estos son con nombre y apellido, es decir, ha transparentado la denuncia. Lamentablemente, y eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando se filtra esta información, esta investigación que viene de un reporte, también. Exactamente, se alerta a los involucrados, las mismas declaraciones que dicen, apenas ha salido la noticia, hemos tenido que bajar todas nuestras fotos de Facebook, hemos tenido que hacer un cambio de comportamiento. Entonces sí ha entorpecido las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Solo que al periodista no nos va a pedir discreción, porque es nuestra naturaleza. Es decir, si nos quedamos calladitos, no vamos a hacer el trabajo con la policía, y lo que tenemos que hacer es alertar cuando sabemos, ¿no? O sea, es un poco... No estoy tan de acuerdo, porque ¿no? El mismo ministro decía, yo me acuerdo que en casos de secuestros de personas o de hijos de personas conocidas de Santa Cruz, les pedíamos a los medios que no hagan ciertas preguntas porque iban a entorpecer las investigaciones, se iba a alertar dónde, y no lo han hecho. Y se ha podido llegar porque no se ha alertado. Entonces sí, los medios también han jugado muchas veces, como han apoyado, digamos, han aportado para poder esclarecer de manera más rápida ciertos casos, al mantener discreción en esto. Yo entiendo, obviamente, esto al ser un caso, digamos, que llama mucho la atención por el tema de que está Montenegro, un narco buscado y todo eso, pero hablando del rol de los medios, por eso digo, te cuentan muchas veces una parte de la historia y a veces omiten algunas, ¿no? Lo mismo la otra vez decía, ¿no? Cuando la mayoría de las preguntas de los aprendidos es de los policías. ¿Y por qué no preguntan de los otros involucrados? De los que están vinculados, que son miembros de la justicia, estos empresarios. ¿Por qué únicamente el enfoque es en la policía, ¿no? Y bueno, uno puede tender a también tal vez... el sensacionalismo, no sé, el hecho de los narcopolicías, ¿no? Y hay otro tema más, yo he visto un informe... Antes de ese tema, yo quiero contestar a la primera pregunta porque está muy fácil. Porque si bien en los medios tenemos también que interesarnos en los empresarios, en los familiares, lo escandaloso, lo paradójico, lo llamativo, lo preocupante es la policía, porque se supone que es la policía la que nos cuida de estos delitos y que
y que de pronto la policía esté involucrada no puede sino llamar prioritariamente nuestra atención. No, entiendo eso. A mí me hubiera gustado, pero por ejemplo, que se destaque que ha sido el Ministerio de Gobierno también quienes han hecho, le han dado de manera pública la baja ese momento con una resolución administrativa. Ellos, el Ministerio de Gobierno es parte querellante, se los ha aprendido. Además, ese momento también se ha movilizado para afectar el tema del patrimonio. Cuando se habla de un cerco, no es solo un cerco físico, es decir, no es solo que no podía salir, de que ya estaba, digamos, como cercado en el territorio, sino también un cerco legal, aprehensión de sus socios, el secuestro de sus bienes. Es decir, siento que cuentan medio que solo una parte de la historia, o un, no sé, 70% de la historia, pero hay elementos muy importantes que no los, tal vez que no los dejan ver con mucha evidencia, ¿no? Entonces, ese es un poco, y el otro tema que era este tema de un reportaje que había visto justo de La Razón, cuando hablan de la ruta del narcotráfico, ¿no? Y esto de los viajes. Y hay muchas imprecisiones. Primero hablan de un informe de una unidad de inteligencia antinarcóticos. La FELCN no tiene unidades, tiene grupos, para empezar. Segundo, el total de la droga que llega a Estados Unidos, que no se sabe ni siquiera que viene de Colombia o de Perú, es el 3%. Ni siquiera se puede establecer que es de Bolivia. Luego dice que además llevaban droga a Colombia. Yo digo, droga boliviana a Colombia, mucho no tiene sentido. Entonces ahí sí yo les incentivo a que hagan un poco más de investigación, hasta por precios de las dinámicas y todo eso. No un reporte de un viaje de migración que diga que ha entrado y ha salido, implica que están haciendo, que ya es una ruta que se ha trazado. Y segundo, es que un narco hoy en día, sobre todo si está alto en la cadena, tiene el más mínimo o casi no tiene contacto con el producto, ¿no? A la razón. A ver, para responder respecto a la ruta de ese cargamento de narcotráfico, obviamente nosotros no nos inventamos la información. Lo que pasó es que fuentes de la misma Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico nos han pasado esa información, y el periodista insistíamos en que pudiera preguntar bajo qué línea recorre ese cargamento. Obviamente no han llevado droga a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias era un centro muy visitado, muy necesario quizás para las actividades de Montenegro, porque ahí se sacan las fotos, de ahí hay las conexiones hacia Panamá, hacia las Bahamas, de Bahamas a Miami, como nos han contado, y obviamente esos datos no son nuestros. Ahora, Cartagena de Indias yo creo que es más un punto como Panamá, que puede servir más de interconexión. De conexión. Creo que Panamá supusimos nosotros eso. ¿Por qué? Sí, cierto, la misma pregunta. ¿Por qué a Colombia? Si en Colombia también pasa este mismo fenómeno. Obviamente, en eso también hay que ser muy incisivos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no te da la información suficiente como para manejar todo este proceso, todo este caso, con datos fidedignos, con datos reales, con datos que se aproximen, digamos, al ilícito, ¿no? Los periodistas hacemos todo lo posible para buscar fuentes, encontrar fuentes. Por ejemplo, la semana pasada, cuando en La Razón titulamos de que Montenegro estaba acorralado, tenemos información de 4 o 5 fuentes que nos decían eso. Estaban trabajando, obviamente nosotros no podíamos decir, están en Roboré, o están en la frontera con Paraguay, o están en Brasil, porque quizás podría también alertar. En eso quizás se han cuidado también los de la FELCN, al decirnos que sí, está acorralado, pero estamos no trabajando, más. Pero no es daban que más es datos. difícil al periodista decirle, calladito te ves más bonito, ¿no? No, y además que es realmente el acceso de fuentes a veces es muy complicado. La FELCN es una fuente muy complicada. Periodistas experimentados, con tiempo, tienes que estar en la fuente para que... Además que el área de seguridad, que es el área esa,
es complicada porque básicamente más que declaraciones son documentos los que generalmente circulan y las fuentes de aquí está el documento, pero no me mencionas, o sea, vas filtrando información, vas buscando porque no hay otra, o sea, de repente si la fuente oficial dice, este es el informe de inteligencia completo, aquí está, claro, me imagino que hay cosas que no pueden revelar, claro, pero sí, digamos, mostrar por lo menos la información en la medida para evitar estas cosas. Pero lo que vamos a hacer es evitar seguir acá porque tengo que irme a una pausa, hacemos un pequeño paréntesis, enseguida retornamos y le preguntamos a Gabriela Reyes qué está pensando cuando dice que los periodistas apretan este botón pero nos interesan más aquí o allá. ¿Nos está queriendo decir algo? Se lo pregunto después de la pausa. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Papá, ¿cuál es la sorpresa que me has dicho? ¿Elegiremos mi bicicleta? Sí, hijita. Pero tengo otro regalo más importante para ti. Iremos al centro de salud. ¿Y para qué, papito? Debemos vacunarnos. Tú contra la polio y el sarampión, para que estés sana y protegida toda la vida. ¿Y a vos también te van a vacunar? Sí, contra la fiebre amarilla y también contra el sarampión. La vacunación es un regalo de amor. ¡Gracias, papito! Ministerio de Salud. ¿Conoces la World Travel Awards? Es la marca que premia a la excelencia en turismo. ¿Y sabías? Bolivia está nominada a 14 categorías este año, entre ellas Mejor Destino Cultural, Mejor Destino Natural y Mejor Destino Culinario. Para votar solo tienes que ingresar a la página www.worldtravelawards.com. Ya en la página, haz clic en la casilla azul, haz clic en Who Wins, You Decide, Vote Now. Regístrate con tu nombre y correo electrónico, haz clic en el captcha de No Soy un Robot y el sistema te enviará un mensaje de confirmación. Revisa tu correo electrónico y confirma tu cuenta haciendo clic en Verify Your Mail. Selecciona la categoría de América del Sur. Ve a tu buzón de votaciones pendientes y no te olvides, vota por las 14 categorías nominadas. ¡Ve y vota por Bolivia! ¿Cómo le digo a mi hijo que los sueños no siempre se cumplen? Los sueños alimentan la realidad, como la lluvia alimenta la tierra de mi llanta. Mi tren, un sueño que se hace realidad, llega a nuestro valle cochabambino, equipado con tecnología de punta, un transporte seguro, constante, que no contamina el medio ambiente. En armonía con nuestras tradiciones, mi tren acortará distancias y nos unirá en un lazo de hermandad. Cochabamba crece y se integra. Los sueños se hacen realidad. Mi tren, construyendo vías de unión. Histórico. Desde los paisajes de Sudáñez, con una inversión que supera los 56 millones de dólares, nace Envibol, la primera fábrica nacional de envases de vidrio, la más grande y moderna de Sudamérica. Evo cumple, hace realidad el sueño chuquisaqueño de hace 40 años. Envibol entra al mercado con la fuerza de nuestra industria nacional, industrializando desde el sur. Bolivia produce, consume lo nuestro. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Gracias por acompañarnos. Reitero que estamos en el caso Montenegro intentando cruzar miradas de los dos periódicos líderes en el país, La Razón, El Deber, junto a Rubén Atahuichi de La Razón, Marcelo Tedeschi del periódico El Deber, y estamos junto a Gabriela Reyes, criminóloga y hoy directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, dependiente del Ministerio de Gobierno. Gabriela, usted nos ha dicho que por qué los periodistas cubrimos más aquí, no cubrimos tanto allá. Nos está diciendo que privilegiamos más una parte o que generamos más tensión en algún lado. ¿Cuál era el trasfondo? Tal vez es un tema a mi impresión, de tratar de polinizar un poco. Justo me estaba acordando que el
Beber sacó un titular sobre habrían fotos o hay vínculos entre Montenegro y autoridades del Estado. Cuando se hicieron las consultas, porque creo que era específica, o en el cuerpo de la noticia, señalaba que era de la justicia, ¿no? Pero claro, si uno ve en primera plana autoridades del Estado, lo primero que piensa es pues el gobierno central, ¿no? Entonces ahí como que medio que hay una mala leche, digamos, al quitarle una palabra, porque... ¿saben? O sea, siento que ahí puede haber como que un intento de polemizar. Claro, quieren traer más atención a este caso. ¿Politizarlo? Polemizar. ¿Y politizarlo? Pregunto. Probablemente, sí, bueno, yo creo que muchas críticas ha recibido el ministro de Gobierno y que yo les digo, él ha estado liderando las investigaciones. Ni yo lo he visto que lo vea constantemente, él ha estado detrás de esto, haciéndolo de manera personal, coordinando con el director de la FELCN principalmente. Ahora es cierto, hay voces, ¿no?, que tienen ciertos intereses. No creo que ni el Deber ni la Razón se dediquen a buscar polemizar un tema. Por ejemplo, en la Razón lo que hicimos, hay repercusiones 1000 sobre la actuación de Romero. Desde la oposición, en el mismo oficialismo, algunos senadores sin contexto, algunos diputados sin contexto, algunos dirigentes políticos sin contexto, hablan sobre determinado hecho. Que pongamos sobre esto, que es meramente investigativo, un escándalo, ¿cierto? Repercusiones, porque dice... ¿Qué va a decir un político respecto de estas investigaciones? Lo que va a decir el gobierno está penetrado con el narcotráfico, seguramente, pero nos dará elementos suficientes como para establecer exactamente por dónde va la cosa. Es un poco complicado, creo que en ese aspecto. También se ha polemizado con si fue capturado o no fue capturado. En la Razón, a nosotros no nos interesó ese debate insulso, falso, en las redes sociales como también en los medios de comunicación. Informamos CAE Montenegro y punto. Y en el contexto informamos de que sí, aproximadamente a las 11:30 del sábado, de hace 2 sábados, se ha presentado Montenegro en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y ahí obviamente la policía ha actuado en consecuencia. Sí, quisiera hacer 2 preguntas. Una, antes de olvidarme, sobre esta actitud, y acá y a pocos días de celebrar el Día del Periodista, autocrítica también a el conjunto de los periodistas. He visto en la televisión cuando fue la hermana de Montenegro, ella salía de dependencias, salía callada y los periodistas trataban de obtener declaraciones y ella muda y le decía: Montenegro se entregó voluntariamente. ¿Se entregó voluntariamente? ¿Se entregó voluntariamente? ¿Se entregó voluntariamente? Bueno, al final ella dice sí, pero me llama la atención el entusiasmo de los periodistas. Esto un poco como autocrítica. Y lo otro, tensiones dentro de la policía. Apunta porque lo escandaloso... Bueno, es escandaloso que estén legisladores, es escandaloso todo, pero lo más escandaloso es que sea la policía que quienes nos tienen que cuidar, ¿verdad? Por eso apuntamos a esto y hay tensión de la policía. Es decir, hay elementos, Marcelo, y me imagino que el Deber lo ha marcado también, pareciera desde el audio que hay elementos dentro de la propia institución que intentan ganarse alguna batalla ahí adentro. Claro, en primera línea están Medina y Moreira, primera línea, ¿no? Ellos están ya presos, están procesados. ¿Hasta qué nivel ha logrado penetrar el narcotráfico en esas esferas? ¿Y cuál ha sido, digamos, creo que hay mucho por decir todavía ahí. Después, en el ámbito judicial, tenemos a Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, que aparece en un video, y del Tribunal de Justicia. Está Darwin Vargas, del Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Esta señora Lisette de Choqueribe, magistrada suplente, que aparece, ¿no?, en un video dentro de... ¿no? Está este juez cuarto de sentencia, Juan José Paniagua. Está el ex representante del Consejo de la Magistratura, creo que es de María Belén Laguna, en Beni. Y son gente que ha estado vinculada, ¿por qué? Porque aparecen en videos con este señor.
¿Qué aparecerá después con los diputados y senadores? Ya se están barajando algunos nombres, ya se ven, ya hay un Franklin Galvizu, que es un ex diputado del MAS, y hay también otros diputados que no voy a mencionar ahora porque estamos, ¿no? Pero que básicamente del MAS y también de la oposición, que están vinculados en esto, y precisamente por relaciones, por reuniones. Esta semana el ministro decía, que un empresario tenga una reunión con el señor, bueno, todavía se puede aceptar, pero que un diputado, que un magistrado, ya es complicado. Entonces, creo que la pregunta es hasta dónde ha logrado penetrar el narcotráfico en las esferas de poder, y si eso llega hasta la policía, y obviamente ver el gobierno. O sea, obviamente es un tema, hemos hablado de todos menos del gobierno. Esa es la pregunta, no estoy haciendo ninguna alusión, es una pregunta. ¿Se puede haber penetrado incluso hasta el gobierno? ¿Qué está pasando con el narcotráfico en Bolivia? Es buena la pregunta porque no es un tema de irse contra el MAS, sino porque es la organización política que tiene hoy el poder. La pregunta me parece fértil. Hay muchas hipótesis. A mí me llama la atención la actuación de las autoridades judiciales. ¿Por qué se ha desviado esa determinación de la aprehensión con fines de extradición? ¿Por qué se ha borrado de un documento legal a otro documento falso con el que el señor Montenegro ha acudido ante el juez de Cotoca para librarse de una eventual extradición? ¿Por qué? El viaje de Medina a Bahamas por cuestiones de salud me llama poderosamente mucho la atención. ¿Por qué el que fuera el representante de la FELCN en el trópico de Cochabamba, el señor Kurt Brum, participa en esta trama? Hay una lista de 25 personas que oficialmente, es el único dato, el día de la detención y entrega de Montenegro, el ministro Romero, conjuntamente los comandantes de la FELCN, como el comandante general, han dado datos, los únicos hasta ahora oficiales. La semana pasada se ha estado especulando sobre esa información. Hay autoridades de la policía, hay oficiales de la policía, hay el entorno íntimo, la familia, los amigos, los empresarios, hay también los palos blancos con el que parece que se está trabajando en esa hipótesis de lavado de dinero, en este caso de Montenegro. Ya está las mises. Yo quisiera plantear una pregunta acá. Un poquito, no quito la mirada del papel que tenemos los medios de comunicación en o dar mucho volumen o dar poco volumen, porque calladitos no estamos más bonitos los medios, me queda claro, pero a gritar fuego a la primera tampoco. Sin embargo, como acaban de señalar mis colegas, tenemos miembros de la policía, poder judicial, legislativo, mises, parientes, empresarios, es decir, una transversalidad en la penetración de este caso que es preocupante. ¿Cuán preocupante, cuánta turbulencia puede hacer en todos? ¿De qué tamaño es esta bola? Es lo que yo le preguntaría a Gabriela Reyes. Claro, cuando uno describe así la problemática, alguien dirá, como Pablo Escobar financiando la campaña a la derecha, a la izquierda, y sobre todo en Colombia tenemos, pero además hasta ficcionalizado. Entonces, ¿es de ese tamaño o no? Y pongo la otra también. Cuando entrevistan a Thierry Rostand de la ONU, son los cárteles otra vez, ¿no? Sí. Son los cárteles. Pareciera que había mucho entusiasmo también en quererle hacer decir a Thierry Rostand de la ONU, de la ONUDC, de la ONU, que casi Pablo Escobar estaba en vida acá. Y en verdad él dijo, hay contactos, pero no quiere decir que estos cárteles estén acá. Lo dice él y varios medios titulamos que hay relación, pero no nos esforzamos en decir tanto esa aclaración. Mi pregunta es, ¿de qué tamaño? Hay emisarios. Sí, pero no quiere decir, aclara él, que los cárteles estén acá. Eso lo escuchamos más bajito y lo decimos con la boca más chica los periodistas. ¿Será porque nos gusta la bola grande de nieve? Gabriela, no sé. Ustedes mismos están respondiendo. Sobre qué tan grandes son los tentáculos. Pero es grande, de es decir, caso. Pero está grande la cosa. Es un pez gordo. Sí. Sobre qué tan grandes,
Para mí, personalmente, es muy difícil decir, ¿no? Sin embargo, yo creo que todas las acciones que se han llevado a cabo hasta la fecha muestran de que al menos el Ministerio de Gobierno está llevando esta investigación junto con la policía, sin importar quién caiga quien caiga, demostrando que no va a haber impunidad, por un lado, y segundo, que se van a tomar medidas correctivas, al menos dentro de la policía, para que esto no pueda pasar o que para que por lo menos hayan mayores niveles de control, de supervisión sobre el actuar policial. En una semana el ministro va a anunciar las medidas, pero ha venido anunciando qué se va a hacer. Se va a poner se va a aplicar el polígrafo, principalmente a los jefes de las direcciones, se va a hacer un registro de vínculos familiares, es decir, para tener acceso a información también de los familiares y no solo de los policías. Se está reestructurando las inspectorías para que sean mucho más eficientes. Se está trabajando en todo un componente de ética y transparencia con la 1DC. Se va a reformar todo el sistema educativo con el apoyo de la Unión Europea. Se van a establecer procesos competitivos para acceder a un cargo, es decir, ya no es que un policía va a poder poner a alguien o va a haber una orden. La persona que quiera ser director de tránsito, por ejemplo, va a tener que presentar sus papeles y también competir con las personas, con los otros policías que quieran ejercer ese cargo. Es decir, yo creo que para mí es difícil decir los tentáculos que puede tener este caso. El hecho de que se anuncien de que además pueden haber asambleístas y si es que hay del más, es que el ministro está mostrando que no importa que caiga quien caiga, eso no va a quedar impune. Y eso es lo que me llama la atención que no se haya mencionado en esta mesa a estas alturas del programa es Brasil en primer lugar, en segundo lugar Argentina. Usted sabe, Gabriela, y lo saben los colegas también, Marcelo, Rubén, que el narcotráfico, las fuerzas del narcotráfico, del crimen, no tienen fronteras, no respetan los estados. Un columnista decía que más bien necesitan de los estados. Bien polémica, le invito a que lea La Razón de la semana pasada. No hay fronteras. Y acá, si no se lucha de manera transnacional, lo voy a decir así, con Brasil, ¿dónde está Brasil? ¿La policía está actuando en coordinación con las fuerzas vecinas? Sí, a ver, para este caso en específico, se ha recibido la ayuda y el trabajo constante con la policía de Brasil. Es más, Brasil tiene una persona específica trabajando en Santa Cruz, un policía, y también se han hecho coordinaciones con la policía de Paraguay, en contacto directo del ministro con el ministro del Interior, principalmente para el cerco en la frontera con Paraguay. Sin embargo, el gobierno además ha creado el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, el CERIAN, donde se comparte información en tiempo real y donde hay policías adjuntos de Brasil, de Argentina. Pronto se va a incorporar el de Paraguay y los resultados han sido en julio, en agosto se ha empezado a trabajar este centro regional y hasta la fecha son al menos 10 peces gordos que se han capturado, ¿no? Vinculados, al menos 3 en Brasil, que estaban entre los 10 más buscados por narcotráfico, lo mismo, unos 2 de Argentina entre los 10 más buscados, pero otros que hace mucho tiempo que no los encontraban y que habían entrado a Bolivia. Es decir, en la lucha regional, Bolivia ha sido el que ha propuesto este mecanismo, reconocido además por las Naciones Unidas, por la JIFE, y en el tema del narcotráfico, yo creo que es importante destacar la participación que Bolivia tiene en esto, ¿no? Yo siempre digo, si bien soy del gobierno, quiero usar datos de Estados Unidos para que vean que hasta Estados Unidos nos da una evaluación mucho mejor de lo que se puede comparando con Colombia y Perú, ¿no? El año pasado, el 2018, bueno, un informe que sale este año, Estados Unidos calcula el potencial de producción de cocaína en toneladas métricas que tiene cada país. Bolivia representa en el potencial de producción el 15%, siendo Colombia el 55% y Perú el 30%. 55% Colombia. Sí.
Y si se hace un cambio, porque sacan este dato cada año, ¿no? Este cálculo de potencial de producción, Bolivia es el único que ha reducido su potencial de producción en un 9,5%, siendo Colombia y Perú que han aumentado este potencial de producción en un 19%. Sí. ¿No? Y estos son datos de Estados Unidos, ni siquiera para decir que nosotros, nuestros propios datos, ¿no? Ahora, es interesante, y me voy a este tipo de cálculos, porque si bien no hay, es que en estos campos no hay factura, no hay estadística, no hay sello, son estimaciones que se hacen de la manera más rigurosa que pueden estas fuerzas especializadas en Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia. Respecto de estos mismos cálculos, se dice también que mientras más peces gordos, mientras más se incaute, hay que hacer un cálculo también de cuánta droga está circulando, es decir, el incautar 10 kilos, 20 kilos, no quiere decir que se esté luchando efectivamente, porque de repente están circulando 100 kilos más. Entonces, tiene que haber este cálculo también de cuántos peces chicos, medianos, gordos se agarran, cuánto se incauta y cuánto se estima que está circulando, ¿no? En este cruce de datos. Totalmente de acuerdo, y por eso yo, como vengo estudiando este tema hace mucho tiempo, no presento estos datos, ¿no? De hemos aumentado más o sea, hemos incautado mucha más cocaína de la que se incautaba Artur, porque son diferentes factores. Hasta que los otros países pongan ciertos límites o mayores controles en su frontera, tiene un efecto sobre el porcentaje de cocaína que se pueda incautar, ¿no? Sobre todo considerando que Bolivia es principalmente un país de tránsito. Entonces, yo siempre vengo diciendo que es también importante cambiar los indicadores o incluir nuevos indicadores donde no solo se mida a la FELCN por el número de toneladas o kilos de cocaína, plantas de marihuana, sino también por la calidad de aprehensiones que haga, ¿no? Tal vez si sacamos un dato, ¿cuántos de los aprehendidos son realmente por cantidades menores a 1 kilo de cocaína, por ejemplo? Son de microtráfico. ¿Cuántos de los aprehendidos o cuántas bandas criminales está avanzando para desbaratarlas, ¿no? O cómo se puede afectar o cuánto se está afectando económicamente a una organización criminal? Eso yo sí soy impulsora, digamos, de que haya no un cambio, pero sino una adición de nuevos indicadores que nos puedan dar una mejor idea de cómo se está luchando contra el narcotráfico, y además yo estoy segura que vamos a tener también buenos resultados. Yo quería hacer una precisión. A ver, yo, como periodista, he sido mucho tipo periodista de seguridad, y he visto este fenómeno de los cárteles y su incidencia en Bolivia. ¿Podemos aguantar la pregunta? Sí. Se viene la pregunta de Marcelo Tedeschi después de la pausa. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. ¿Conoces la World Travel Awards? Es la marca que premia a la excelencia en turismo. ¿Y sabías? Bolivia está nominada a 14 categorías este año, entre ellas Mejor Destino Cultural, Mejor Destino Natural y Mejor Destino Culinario. Para votar solo tienes que ingresar a la página www.worldtravelawards.com. Ya en la página, haz clic en la casilla azul, haz clic en Who Wins, You Decide, Vote Now. Regístrate con tu nombre y correo electrónico, haz clic en el captcha de No Soy un Robot y el sistema te enviará un mensaje de confirmación. Revisa tu correo electrónico y confirma tu cuenta haciendo clic en Verify Your Mail. Selecciona la categoría de América del Sur. Ve a tu buzón de votaciones pendientes y no te olvides, vota por las 14 categorías nominadas. ¡Ven y vota por Bolivia! Papá, ¿cuál es la sorpresa que me has dicho? ¿Elegiremos mi bicicleta? Sí, hijita. Pero tengo otro regalo más importante para ti. Iremos al centro de salud. ¿Y para qué, papito? Debemos vacunarnos. Tú contra la polio y el sarampión, para que estés sana y protegida toda la vida. ¿Y a vos también te van a vacunar? Sí, contra la fiebre amarilla y también contra el sarampión. La vacunación es un regalo de amor. Gracias, papito. Ministerio de Salud. ¿Cómo le digo a mi hijo
que los sueños no siempre se cumplen. Los sueños alimentan la realidad, como la lluvia alimenta la tierra de Villacta. Mi tren, un sueño que se hace realidad, llega a nuestro valle cochabambino, equipado con tecnología de punta, un transporte seguro, constante, que no contamina el medio ambiente. En armonía con nuestras tradiciones, mi tren acortará distancias y nos unirá en un lazo de hermandad. Cochabamba crece y se integra. Los sueños se hacen realidad. Mi tren, construyendo vías de unión. Histórico. Desde los paisajes de Sudáñez, con una inversión que supera los 56 millones de dólares, nace en Vivol, la primera fábrica nacional de envases de vidrio, la más grande y moderna de Sudamérica. Evo cumple, hace realidad el sueño chuquisaqueño de hace 40 años. En Vivol, entra al mercado con la fuerza de nuestra industria nacional, industrializando desde el sur. Bolivia produce, consume lo nuestro. A continuación, Pelea Internacional. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Son los últimos minutos del programa, así que aprovechen. Se viene la precisión pregunta de Marcelo Tedeschi de El Deber. Yo decía, este tema de los cárteles es la presencia de cárteles en Bolivia es una discusión antigua, ¿no? Y obviamente siempre se ha hablado de que hay emisarios en Bolivia, emisarios que no son cárteles. Obviamente se sabe que la droga que viene de Bolivia, que sale de Bolivia, que viene de Perú, se va al Brasil y de Brasil a Europa. Esa es la ruta que tiene la droga, ¿no? ¿Eso lo pone en país de tránsito? Exacto. Los cárteles envían emisarios. Eso es lo que dice la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y también el gobierno. Y cuidan el camino de la droga, ¿no? Esa es la visión. O sea, al menos eso me dijo, no Rostan, sino un anterior... su predecesor, Antonino. Antonino de León. Un peruano era, no me acuerdo su nombre, pero bueno, él me dijo eso, ¿no? Que eran, digamos, los que cuidaban la ruta de la droga, los emisarios. ¿Qué es un emisario? Y se me pica la curiosidad de preguntar, ¿será que este Montenegro es uno de ellos? Yo creo que, a ver, pensar en la estructura, esto del pensamiento de cárteles es como un poco obsoleto. Yo siempre pienso que los narcotraficantes piensan como una empresa. ¿Cuál es el costo de instalar tu microempresa, digamos, en un país versus subcontratar un servicio, por ejemplo? Y a mí, de acuerdo a lo que yo he investigado, los emisarios, si tienen una representación de un cártel o, digamos, básicamente están en la parte que hace el contacto con la parte de afuera, con la exportación del producto final. Porque es como un DHL, ¿no? Que tiene ya los contactos internacionales. Sin embargo, todo lo demás, al menos en Bolivia, se ha visto que está manejado por clanes familiares, ¿no? Son como pequeñas empresitas, digamos, que dan ciertos servicios, gasolina, ¿no? a lo que es la producción, pero más que nada a lo que servicios es... Servicios un poco delictivos, eso sí, ¿no? Sí, o sea, sí, porque yo estoy pensando en términos de empresa, pero claro, todo esto está al margen de la ley. Ahora, ¿por qué Bolivia es país de tránsito? Es especialmente porque la mayoría, nos tenemos que acordar que Perú tiene al menos 55.000 hectáreas de hoja de coca y no tiene el consumo legal como nosotros tenemos. Entonces esa hoja de coca se convierte en droga y tiene que salir a algún lado. La demanda ha ido incrementando en Europa y el punto más fácil para llegar allá y el menos riesgoso es a través de Brasil. Entonces, considerando que el 60% de la producción de hoja de coca del Perú está en el Braem,
el puente aéreo que se hace con Bolivia para cargar gasolina, para hacer algunos pagos, para salir a Brasil y luego ir al exterior. Eso hace que Bolivia sea principalmente, además es un tema de precios, ¿no? La hoja de coca, un kilo de hoja de coca aquí, de acuerdo a las Naciones Unidas, cuesta aproximadamente $9 y en Perú está como $3, ¿no? Entonces, si hablamos de materia prima, digamos, obviamente es mucho más rentable utilizar la hoja de coca peruana. Sí, lo que llama la atención es que en el caso de Montenegro, ¿por qué es escandaloso? Desde el 2011, cuando al general René Sanabria lo detienen en Estados Unidos y lo condenan, no ha habido otro caso similar. Se habla de peces gordos, quizás sean peces gordos, si es que vale el término, civiles, que no tienen conexión directa con la policía. El caso de Montenegro, si bien, digamos, está acusado por enriquecimiento ilícito y que se llama falsedad material por haber cambiado su nombre para ingresar a Colombia, todavía no se lo está acusando de narcotráfico. Hay indicios, hay muchos elementos que hacen pensar de que sí, él operó con narcotráfico aquí. No por nada en Brasil lo habían acusado inicialmente por el cargamento de 120 kilos de droga y por 1 tonelada y 300 kilos está buscado o Brasil ha solicitado su extradición y no es que en Brasil la han pillado con esa droga, sino en Europa. Más o menos se cuenta de que esa es la ruta que él manejaba, ¿no? para transportar droga. Por eso creo que es escandaloso el caso de Montenegro, porque sí ha logrado penetrar, por lo menos hasta donde se está investigando, a estas instituciones, ¿no? Transversal, y eso es lo preocupante, y sería iluso pensar que esto no se va a politizar, porque estamos a pocos meses de las elecciones generales, y estos escándalos son pues y sirven de abono para la politización. Pero como dice también nuestro colega Marcelo Tedeschi, no es poco sensato preguntarse por cuánto ha penetrado. Si ya llegamos saliendo de la policía, que es hiper escandaloso, para mí es lo más escandaloso porque son los guardianes, y si los guardianes están en esta es muy complicado. Terminando en el Poder Judicial, reitero, Poder Legislativo, la pregunta es, si esto es tan transversal, como decía Tedeschi, ¿puede transversalizar hasta altas esferas del poder? O sea, la pregunta tiene sentido, ¿no? No, yo no puedo responder, no tengo evidencia para decir si sí o si no. No sería como que justo poder decir algo sobre lo que no tengo evidencia, la verdad. Pero como digo, las fotos demostrarán, además, es que eso también, ¿no? Creo que era el presidente, no porque alguien se saca una foto con alguien, implica que hay, ¿no? O sea, yo que sigo al ministro, cada día está rodeado de un montón de gente y no se le puede preguntar, che, a ver cuál es tu prontuario, que es bien complicado. Todos nosotros. Entonces, por eso se abren las investigaciones, sí se toman los recados, sí se están proponiendo medidas. Sobre el tema específico de Montenegro, no soy abogada, pero entiendo que no se le puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Es decir, aquí, si no se lo ha encontrado con droga, yo me imagino que están buscando algún indicio para que sí haya esta imputación o se incluya este delito. Pero creo que hasta la fecha lo que sí hay pruebas para abrirle los casos son estos dos, pero Bolivia no puede abrir un caso sobre un caso que él ya está siendo juzgado en otro país, o por más de que hubiera estado juzgado acá. Ese es el punto clave, la vinculación con la droga que tiene este señor está en Brasil, ¿no? Ahí es donde es el caso es un caso de un galpón lleno de droga donde él acopiaba, y ese es, digamos, lo que genera todo el caso y genera este proceso en Brasil. Entonces, definitivamente la pregunta es, claro, ¿va a ser extraditado también? Ese es un tema, y ahí entra lo político. ¿Vale la pena? No, porque se había hablado en la semana, los opositores están al orden del día para decir eso, ¿no? Que si va a Brasil, en ese caso, dicen los opositores, es peligroso para el gobierno, porque en Brasil está la DEA y toda una construcción, ¿no? ¿Qué visión hay de eso?
Bueno, yo creo que si el gobierno tuviera esa impresión que dicen los opositores, para empezar no hubiera ni siquiera pedido ayuda de Brasil para que forme parte de las investigaciones, ¿no? Entonces, para mí esas son solo conjeturas, digamos, ¿no? Habrá que ver en qué termina el tema de la extradición. No he estado siguiendo esa última parte, pero no, yo no dudo de eso. Como les digo, si no alejábamos pues a que ni se metan, y Paraguay tampoco, porque Paraguay también está en coordinación con la DEA en la lucha antinarcóticos. Lo hacíamos nosotros solos, hacer el trabajo, porque los pueden generar o encontrar nueva información como base de las investigaciones. Yo creo que el hecho de que se haya contado con la participación de estos dos países, de sus policías, muestra que el gobierno, o al menos el Ministerio de Gobierno, no tiene nada que ocultar. Voy a hacer una pregunta más, usted sí me la va a contestar, porque además de la función que usted ejerce actualmente, es una de las personas que mayor información tiene y mayor seguimiento ha hecho a la institución de la policía. ¿Esta es la mayor crisis de la historia de la policía? Yo la verdad no creo. Siento que sí es un escándalo por todo lo que ha pasado, porque además hay un tema de narcotráfico involucrado, narcotráfico de un caso vinculado a Brasil, de un caso que ha sido juzgado en Brasil. Pero desde antes ya se ha estado hablando de las discrecionalidades en los cambios de destino. Es decir, como que ya hemos estado haciendo investigaciones para ver cómo mejorar a la policía. Lo que se va a proponer en una semana es fruto no solo de lo que hemos visto ahora, pero sino también de un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Me parece que seríamos un poco injustos que por el comportamiento de algunos policías, ahora en este caso de mala graduación, de alta graduación, que yo digo han traicionado a la policía, al Estado, ¿no? Porque además habían hecho algún buen trabajo, digamos, y se les había dado un poco de confianza, que hagan esto, que se involucren en protección al narcotráfico, es una gran decepción, ¿no? Pero yo creo que hablar de una profunda crisis, yo que he estudiado la policía, digo, el gobierno ha cambiado en estos últimos años, en los 12 años, ha hecho cambios estructurales. Hemos visto el tema del CEGIP, la policía ahora está mucho más cercana a la gente desde la policía comunitaria, se ha invertido en la policía, se ha creado el IDH, que es un porcentaje importante, se ha subido el salario, el presupuesto en equipamiento ha incrementado un montón. Entonces, yo sí creo, tal vez lo vería como una segunda fase donde hay que ajustar algunos mecanismos de nuevo de control, de supervisión al policía, y ya es hora de ver de manera más estructural todo lo que es la gestión de recursos humanos, ¿no? Que es lo que ha estado faltando. Quedan varias preguntas, lo que no me queda es minutos, los suficientes segundos para agradecer a mi colega Marcelo Tedeschi del Deber y en sus orígenes en La Razón. Gracias, Marcelo, por estar acá. Mi agradecimiento a Rubén Atahuiche, también de La Razón, Gabriela Reyes, directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, dependiente del Ministerio de Gobierno. A usted las gracias por estar con nosotros. Se tiene que comprar La Razón, porque arrancamos con las encuestas por quién va a votar, qué piensa del país, qué piensa de Carlos Mesa, qué piensa de Evo Morales, qué piensa de Óscar Ortiz, varias cuestionantes. No se lo pierda. Aquí creo que logramos avanzar un poquito más, a ordenarnos. En el caso Montenegro, usted lo vio primero aquí en Cadena. Que tenga una linda semana.